tiene muchos usos, 1 o 2 usos, es en este caso inelástico. Entonces, la mayor utilidad, cuando mayores utilidades o actividades se puede realizar con un bien, va a ser más elástico, más sensible a la demanda de ese bien, a los cambios en el precio. La disponibilidad de bienes sustitutos y cercanos también es otra variable que influye para que un bien elástico. A ver, algunos bienes que tengan sustitutos cercanos. Las computadoras. Cuando hablamos de computadoras, yo tengo una marca A, tengo una marca B, tengo una marca C, tengo una marca D, etcétera. Yo tengo un enjambre de posibilidades de compra de una computadora. Entonces, cuanto más sustitutos tenga, va a ser más sensible. Y si no tiene sustitutos, va a ser insensible, porque como no tiene alternativa, el consumidor si sube de precio, igual va a seguir comprando. Si baja su precio, sí, igual va a seguir comprando. En cambio, cuando tenemos bienes que tienen amplios sustitutos, si sube A, la gente sustituye por B. Si sube B, sustituye por C, sustituye por D, etc. Entonces, también influye bastante el número de sustitutos que tenga un bien. Por otro lado, también podemos hablar de otra variable que influye en la demanda, como es el ingreso gastado en un bien. Para ello, vamos a suponer de que un ingreso de un individuo se distribuye en varios ítems. Es decir, habitualmente, y eso ocurre en la realidad, pues, ¿no? El sueldo de una persona. El sueldo de una persona, voy distribuyendo sueldo en varios ítems. El más importante es alimentos, educación, salud, y otros. En otros están todos los demás que habitualmente utiliza una persona. Como por ejemplo en otros puede estar diversión, puede estar algunos vicios que pueda tener una persona de mandar un determinado bien. Por ejemplo, en otro voy a colocar, le gustan los dulces, los caramelos, los chocolates, dulces. Bien, entonces normalmente mi sueldo distribuyo fundamentalmente en lo que es alimentación, el pago de la educación de los hijos de un hogar, la salud, entre otros, compra de ropa, compra de celulares, compra de, qué sé yo, de zapatillas, poleras y algunas satisfacciones muy personales, caramelos, cigarrillos, etc. Cuando yo hago esta distribución de mi sueldo, ¿no? Estos van a ser altamente elásticos, los bienes que representan mayor participación. Esos son los 3 ítems más importantes en todo hogar. Estos son accesorios. Que suba el precio del dulce no me influye de manera determinante en mi sueldo, en la cantidad que voy a comprar. Pero si sube la alimentación, sube indistintamente todos los precios que habitualmente demandamos en la alimentación, sí me va a afectar. Entonces, eso va a ser sensible. Lo mismo suben las pensiones en los colegios, eso va a tener un gran impacto, al igual que la salud. En consecuencia, dependiendo la proporción que yo gaste, por ejemplo, estos van a ser elásticos, van a ser altamente sensibles al precio. Y estos accesorios van a ser inelásticos, que no van a impactar enormemente en los incrementos en el precio, en la cantidad demandada, menores aún. Y finalmente es el horizonte temporal.
el tiempo, dicho de otra manera. El tiempo es una variable que puede influir de manera directa o indirecta en la demanda de un bien cuando los precios cambian. Ejemplo, el incremento en el precio del combustible. Si aumenta el precio de la gasolina, la cantidad demandada en el corto plazo se mantiene constante. Si la gasolina aumentara mañana de precio, la gente va a seguir demandando en el corto plazo. Esto es lo que significa corto plazo. Corto plazo. Corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo puede cambiar, puede modificarse. ¿Pero por qué se puede modificar? Voy a tratar de borrar esta parte. En el corto plazo, chicos, yo no puedo sustituir. Si mi vehículo es a gasolina, tengo que cargarle nomás gasolina, pues no puedo hacer nada. Peor si me pilló sin cargar, sin ir a hacer cola para amortiguar una semana por lo menos. Por en el corto plazo se mantiene constante, pero en el largo plazo la cantidad demandada de gasolina puede disminuir. En el largo plazo. Largo plazo. ¿Y cuál es la explicación por qué tendría que disminuir en el largo plazo? En el largo plazo yo tengo opciones. Algunas opciones. Puedo cambiarle de kit, ponerle un kit de gas, cambiar el kit de mi vehículo para meterle gas y ya no gasolina. Puedo renovar mi vehículo, renovar. Si tenía una camioneta Tundra que me consumía en cada acelerada 1 litro de gasolina, lo voy a vender porque esos vehículos tienen 4.000 de cilindrada, y si es una Land Cruiser puede tener 6.000. Entonces esos vehículos, el consumidor se va a desprender rápidamente. O finalmente, puedo sustituir. Tengo opciones para sustituir en el largo plazo por un vehículo de 600 de cilindrada. ¿Conocen ustedes algún vehículo de 600 centímetros de cilindrada, de 4 puertas? ¿Alguien conoce? Bueno. ¿Puedes repetir la pregunta ahí? Yo más bien quisiera preguntar si están en clases. Les decía de que el horizonte temporal también influye a la hora de determinar la elasticidad de un bien. Ejemplo, estoy tocando un producto, un bien que es gas, gasolina, que cuando la cantidad demandada se mantiene constante, ¿no? Sin embargo, en largo plazo puede disminuir. ¿Pero por qué puede disminuir en largo plazo? Porque en el largo plazo puedo buscar un financiamiento de $1,000, cambiar el kit de gasolina por gas. Puedo renovar mi vehículo. Si es motor grande, puedo venderlo, ¿no? Y comprar un vehículo más pequeño. O finalmente sustituir un motor de 4.000 de cilindrada por 600. Por ejemplo, estos motores tienen los vehículos que vende Incruz, Suzuki Alto, si no me equivoco, 4 puertas, trabajan de taxi, igual le llevan a todos lados, etcétera, ¿no? Entonces, en el largo plazo la gente planifica cómo sustituir, en este caso, el uso del combustible gas por otro, de tal manera que impacte en una disminución en la cantidad demandada. Claro, en nuestro país no hay esas decisiones porque la gasolina
tiene un precio muy bajo, ¿no? Algo de 50 centavos de dólar. Pero cuando hablamos de la Argentina, del Brasil, un litro de gasolina está oscilando entre $1 y $1.50. Ahí sí ya cuesta, pues, ¿no? Peor cuando tenemos niveles de ingresos bajos en nuestro país. Entonces, bajo ese argumento podemos decir de que los bienes, algunos bienes, en el corto plazo, son inelásticos. Estos son inelásticos. ¿Por qué son inelásticos? Porque su cantidad demandada no va a cambiar, pero en el largo plazo pueden ser elásticos, siempre y cuando se den cualquiera de estas opciones. Entonces, de esa manera pueden influir cada uno de estos elementos, que lo llamamos acá factores que influyen en la elasticidad precio de la demanda. Entonces, un examen, por ejemplo, una pregunta segura será, a ver, explique de qué manera la disponibilidad de bienes sustitutos cercanos influye en la elasticidad precio de la demanda. Me puedo inventar un bien, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaba explicar en la elasticidad precio de la demanda. Finalmente, y con esto termino, la elasticidad precio de la oferta, su cálculo es el mismo que el cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Por lo que es una pérdida de tiempo, dicho de otra manera, hacer ejercicios. Simplemente necesitamos alguna aclaración para poder diferenciar estos dos tipos de elasticidad precio de la demanda y de la oferta. ¿Cuáles son? Cuando estudiamos la elasticidad precio de la oferta, si ustedes se fijan en esta fórmula, es la misma. Elasticidad precio de la oferta es igual al cambio porcentual en la cantidad ofrecida dividido entre el cambio porcentual del precio. Si sacamos los valores porcentuales de esto, eliminamos, algebraicamente podemos eliminar este 100 que se está multiplicando el numerador y denominador, multiplicamos extremos con medios y obtenemos esta fórmula de acá. Si ustedes ven esta fórmula con la elasticidad precio de la demanda, es la misma, simplemente que la demanda tiene signo negativo. En este caso tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque la oferta es una función que muestra una pendiente positiva, es una curva ascendente que puede partir del origen, que puede partir del eje de las X, de los precios o el eje de las cantidades. En el caso de que parta del eje del origen, en un plano cartesiano, la elasticidad es igual a 1 en cualquiera de los puntos. Cuando las curvas parten del eje de los precios, la elasticidad es mayor a 1, elástica, oferta elástica. Y cuando está partiendo del eje de las cantidades, la elasticidad es menor a 1, inelástica. Y bueno, y los otros dos tipos de elasticidad particular que también hemos visto en la demanda, que se refieren a curvas de oferta que pueden ser horizontales y verticales. Aquí la elasticidad es igual a 0. Y aquí en una curva horizontal la elasticidad viene a ser aquellas que tienen al infinito. Como podrán ver, hay leves diferencias. La fórmula es la misma, a excepción del signo negativo. Los tipos de elasticidad también son los mismos. Oferta elástica, unitariamente elástica, inelástica, elástica perfectamente, elasticidad o demanda perfectamente elástica y demanda perfectamente inelástica. El concepto de porcentualidad también es el mismo. Una oferta elástica es cuando el cambio porcentual en la cantidad ofrecida es mayor al cambio porcentual en el precio. Una oferta es unitariamente elástica cuando un cambio porcentual en el precio provoca un cambio porcentual en la misma proporción en la cantidad ofrecida. Y es inelástica cuando un cambio porcentual en el precio provoca un cambio porcentual menor en la cantidad ofrecida. Es perfectamente elástica cuando el precio es constante y las cantidades varían. Y tiene pendiente o es perfectamente inelástico cuando tengo una curva de oferta vertical.
lo que significa que la cantidad ofrecida es constante para cualquier precio. Ahora, pregunta de examen ahí en el práctico, si no me equivoco. Dos curvas de oferta paralelas que tienen la misma pendiente, tienen la misma elasticidad. Pregunta de examen. Dos curvas paralelas de oferta que tienen la misma pendiente, tienen la misma elasticidad. Bien, seguramente eso lo van a reflexionar para el día del examen. A ver, déjenme ver un ratito, parece que alguien quiere preguntar en el chat. Así. Perfecto. Bien, entonces, cuando hablamos de la elasticidad, adelante. Tengo una pregunta sobre el examen. Usted nos dijo que iba a ser el teórico virtual, ¿no? Y el práctico iba a ser presencial. Más o menos, ¿cómo va a ser eso, digamos? ¿Lo vamos a dar el virtual en un aula o cómo? El virtual, normalmente estamos tomando un laboratorio, ¿no? Ah, yeah. Donde hay computadora. Y obviamente el presencial práctico es igual el aula, ¿no? Bien, entonces estos son los 5 tipos de elasticidad. Como pueden ver, es semejante a lo que hemos visto en la elasticidad precio de la demanda. Ahora, con más detalle, tienen aquí la explicación, estos 3 que son los clásicos, los más comunes. El que parte de la elasticidad unitaria, el que parte del eje del precio, mayor a 1, y el que parte del eje de la cantidad, menor a 1. Y los 2 casos particulares de elasticidad precio de la oferta, que son, en este caso, los que, bueno, en este caso, los horizontales y verticales, ¿no? Es decir, perfectamente inelástico y perfectamente elástico, que son los 4 tipos. Su cálculo es el mismo, no utilizo solamente la fórmula signo negativo. Y estos elementos que son importantes, al igual que los factores que influyen en el caso de la elasticidad precio de la demanda, que son 5, aquí también influyen estos 3. Para que una oferta sea elástica, porque, a ver, la elasticidad precio de la oferta me dice o me mide el grado de reacción del ofertante a cambios en el precio. Si yo busco un ejemplo de la realidad, voy a pensar en una empresa que desarrolla software y en una empresa que fabrica computadoras. Voy a analizar el primero, una fábrica de computadoras. Digo, a ver, la oferta, la elasticidad precio de la oferta de la fábrica de computadoras se define como el grado de reacción que tiene la fábrica de computadoras ante cambios en los precios. Bueno, para ello yo tengo que tomar en cuenta muchos aspectos. La característica del proceso productivo. Por ejemplo, hay procesos productivos que requieren un tiempo o que son más largos que otros. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy utilizando mi planta entera, estoy produciendo full y hay un incremento de las computadoras, quiero aumentar el tamaño de mi planta, quiero aprovechar los precios altos, no lo voy a hacer en un mes, chicos. No, tengo que más o menos quemar el periodo que representa, en este caso, ampliar mi planta de producción de computadoras. Eso me puede llevar años, un año y medio, 2 años. Solamente vean como ejemplo lo que pasa en la universidad. Cuando construye un nuevo módulo para ampliar el número de ingresantes a la universidad, se tarda fácilmente entre 2 y 3 años. Nuestro módulo en el cual pasamos clases tardó más de 2 años y medio en terminarse. Ya se puede imaginar, y todavía con muchos faltantes, ¿no? Nos entregaron el edificio, no había muebles enseres, no había pizarra, o no había sillas, en fin. Entonces, para que un proceso productivo sea elástico, o la oferta de un bien sea elástico, el proceso productivo no debe requerir mucho tiempo para su ampliación. Y si es un proceso
de producción de un bien que requiere un tiempo va a ser inelástico, porque no va a poder reaccionar el ofertante, aunque quisiera aprovechar los precios buenos, va a ser inelástico. A eso se refiere esta primera característica, que los procesos de producción de un bien, la complejidad del proceso de producción, el estado en el cual se encuentra la capacidad de producción que puede estar utilizando a full, en capacidad plena, o puede estar subutilizada, está utilizando solamente el 50% de la planta. En ese caso va a ser elástico porque va a reaccionar inmediatamente. Pero si está con full, obviamente va a requerir ampliar y la elasticidad va a ser inelástica. Veamos la B, dice la necesidad de emplear factores productivos muy específicos. Hay empresas que requieren, por la particularidad que tienen, insumos o materias primas importadas, ¿no? Voy a suponer que quiero aumentar producto de la demanda. Voy a agarrar el famoso equipo. Producto de la demanda del COVID, se incrementó la demanda de computadoras, ¿no? Y el gobierno quiere aprovechar para reactivar su empresa equipo que está en quiebra. Entonces, sin embargo, la planta ensambladora de equipos, de computadores equipo, emplea factores productivos específicos que los tiene que importar. Y durante la pandemia, todas las fronteras estaban cerradas. Entonces, de nada sirve que se genere la oportunidad del incremento en el precio de un bien para que pueda reaccionar positivamente el ofertante cuando tiene problemas, en este caso, de dotación de insumos o materias primas. En este caso, obviamente, va a ser inelástica. Equipo va a ser inelástica, porque un aumento en el precio, la cantidad ofrecida va a ser insignificante, casi nada, o incrementará algo, pero de una manera menor al incremento en el precio. Y finalmente, el periodo de tiempo de reacción del productor. Cuanto menos tiempo tarde un productor, una empresa que desarrolla software en ofrecer una mayor cantidad, va a ser elástico. Es decir, un pequeño cambio en el precio de los software, producto de que todas las empresas, para poder mejorar su funcionamiento, el Estado les obligue que utilicen sistemas informatizados en su proceso de gestión, va a haber un incremento de demanda y obviamente del precio. Entonces ahí la empresa, si reacciona inmediatamente, va a ser elástica. Un pequeño incremento, un incremento en el precio va a hacer que reaccionen de una manera mucho mayor en cuanto a la oferta de software y viceversa inelástico, ¿no? Si no reacciona de manera positiva por X motivo, significa que el ofertante tiene una elasticidad menor a 1, es decir, inelástico. Que un aumento en el precio ha provocado un pequeño aumento no muy significativo en la cantidad ofrecida. Esos son los 3 aspectos que también pueden influir a la hora de ofrecer un bien o un servicio desde el punto de vista de la oferta. Pueden hacer preguntas ahora, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, yo les preguntaré, por lo menos para que sea una clase de verdad y no esté con personas inertes o muertas, donde solamente de algunos veo su imagen. ¿Cómo anda el práctico? ¿Cómo le está yendo con el práctico? A ver, adelante. Ya, voy a entrar un ratingo. Voy a ingresar a verlo, ya, un minutito.
El 29 me dijo, ¿no? ...21 dice... Considere el mercado de poleras de Blooming en el que la oferta está representada por la función X, donde P es el precio de cada polera. En el mercado hay dos tipos de consumidores, los deportistas y los hinchas. Claro, no es lo mismo, ¿no? Un deportista y que un hincha. La demanda de los primeros puede expresarse mediante la función QD igual 200 menos P. Y la demanda de los segundos viene dada por QD 120 menos 2P. ¿Cuál es el precio de equilibrio de este mercado? ¿Cuántas poleras comprará cada uno de los consumidores? En este caso le preguntan cuánto van a consumir los deportistas y cuánto los hinchas. Bueno, esta es una pregunta que está relacionada con el concepto de oferta y demanda de mercado. Solamente le voy a orientar porque el examen es de esta materia teórico-práctica. Si usted no sabe la teoría, igual no va a tener una nota buena, pues, ¿no? La oferta agregada y la demanda agregada o de mercado dice conceptualmente que es la sumatoria de todas las demandas individuales existentes en un mercado, desde cantidad demandada de I en función del precio, ¿no? Que es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N. Entonces aquí lo que tiene que pensar y reflexionar es de que si se define la demanda agregada del mercado como la suma de las diferentes demandas, tendría que sumar, ¿no?, esas dos demandas para determinar la demanda del mercado. Y como tiene una sola oferta, va a obtener también una sola demanda, pero se va a llamar demanda agregada del mercado y ahí puede encontrar el precio y la cantidad de equilibrio, puede encontrar las demandas individuales de cada tipo de consumidor, deportistas o los hinchas. Entonces, todos los ejercicios están relacionados con algo que vimos, ¿no? Nada es así tirado de los papeles, está relacionado a alguna parte teórica que hemos visto en la materia. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No hay como siempre, ustedes son mis alumnos perfectos. Vamos a empezar con una nueva unidad. Ya estoy compartiendo pantalla, la unidad 4, y que tiene que ver con la teoría de la demanda del consumidor. Antes de decirles qué vamos a ver aquí en esta unidad, voy a hacer la interpretación, porque si les pido que me hagan ustedes, en la clase se van a escuchar el canto de los chulupis, el chirrir de los grillos, ¿no? Por el silencio sepulcral de ustedes que no participan, son reacios a participar. Aquí están viendo una imagen con una mujer con un paraguas, varios productos como cayendo del cielo y varias, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas de interrogación. Esta unidad se trata de descifrar los aspectos, los factores, los criterios que influyen a la hora de demandar un bien o un servicio. ¿Qué criterios utiliza el consumidor al demandar una computadora? ¿Qué pasa cuando un consumidor desea tener una segunda computadora? ¿Cuándo lo debería tener? Para ello, obviamente, se requieren responder a muchos cuestionamientos. Uno de ellos es, por ejemplo, las necesidades que tiene la persona, la utilidad que le proporciona un bien, un bien a un individuo, va a depender mucho de los gustos, las preferencias, y va a depender bastante de su presupuesto, de su ingreso disponible. Entonces, lo que se trata básicamente aquí es estudiar esos aspectos, criterios o factores que influyen a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, uno de los criterios que más se utiliza para completar esta quinta interrogante es la utilidad. Yo voy a demandar aquellos bienes, cualquiera de estos bienes, en función de la utilidad que me representa cada uno de estos bienes. Si no tiene utilidad,
tomando en cuenta que los recursos que tiene una persona son escasos, tomando en cuenta que los individuos somos racionales, no despilfarramos la plata, debo tomar decisiones correctas. Si necesito una computadora, compraré una. Si necesito dos, compraré la segunda. Pero no puedo comprar y demandar solamente porque quiero tenerlo para demostrar que tengo. Porque eso sería ir en contraflecha del concepto de racionalidad. Todos los seres humanos somos racionales a la hora de tomar decisiones. Siempre estamos buscando, a la hora de decidir la compra de un bien, los pros y los contras. ¿Con qué criterio? Con el criterio de maximizar mi utilidad. En muchos casos, algunos bienes son indiferentes. Por ejemplo, si yo utilizo un criterio de la indiferencia, para mí Coca-Cola y Pepsi-Cola son dos bienes sustitutos y pueden tener una indiferencia. Eso significa que igual puedo demandar Coca-Cola, para Coca-Cola es indiferente a Pepsi-Cola, como Pepsi-Cola es indiferente a Coca-Cola. En algunos casos pueden haber relaciones de demanda transitivas, que para mí Coca-Cola es mejor que Pepsi-Cola y Pepsi-Cola es mejor que Guaraná. Por ejemplo, conclusión, para el consumidor, Coca-Cola va a ser siempre mejor que Pepsi-Cola y Guaraná. Algunos pueden utilizar el criterio de cuanto más mejor. Para cualquier ser humano, cuanto más cosas tenga acá, mucho mejor. Cualquier decisión que tome por la N cantidad de bienes que demandamos habitualmente, debe marcarse en un principio de racionalidad, debe marcarse en un principio de maximizar la utilidad. Aquí en este análisis, el concepto de utilidad se utiliza bastante y no es el que ustedes conocen en contabilidad o en economía, ¿no? Cuando decimos utilidad o cuando decimos beneficio en economía, utilidad en contabilidad es un excedente, un nivel de ganancia, como también suelen comentar. Aquí la utilidad es el grado de satisfacción. Se supone que si yo demando el mejor bien, es porque representa un mayor nivel de satisfacción para el consumidor. Bajo un enfoque de transitividad, si yo tengo tres opciones de compra A, B, C, donde A es mejor que B y B es mejor que C, ¿cuál voy a demandar? Obviamente lo voy a demandar A. ¿Por qué? Porque A es mejor que B y a su vez, en este caso, A es mejor que C. Todos estos aspectos los vamos a estudiar acá para poder inferir a partir de ellos la demanda de un bien o de un servicio que ya lo conocemos, que es una curva lineal, una curva asintótica, etc. A eso le llamamos teoría de la demanda del consumidor. En consecuencia, la teoría de la demanda del consumidor tiene que ver con el estudio de la toma de decisiones de un consumidor racional. Un consumidor racional es aquel que antes de decidir la demanda de un bien, analiza y elige la mejor opción. No es un camba botarata y compra de manera impulsiva. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así el consumidor? Porque los recursos son escasos. Se inicia mostrando el estudio de la teoría de la demanda del consumidor, el concepto de utilidad, porque es el elemento clave, como una unidad de medida del nivel o grado de satisfacción que obtiene una persona al demandar un bien o un servicio. ¿Sí? Es decir, un consumidor que sabe qué es lo que quiere y que trata de maximizar la utilidad en sus decisiones demandadas de un bien. Dicho de otra manera, cuando yo tengo varias opciones para satisfacer una necesidad, sé lo que quiero y voy a satisfacer con el mejor bien. Eso implica alto nivel de utilidad, grado de satisfacción. De esta forma, aquí vamos a estudiar la demanda del consumidor a partir de cómo la restricción presupuestaria no le permite, aunque lo desee esta dama, comprar todos estos bienes, no va a permitir. Entonces tiene que priorizar precisamente a través de las respuestas a estos cuestionamientos como acabamos de mencionar, ¿no? Puede, en este caso va a determinar cuánto y cómo va a comprar, ¿no? Va a determinar, en otras palabras, las elecciones
de preferencia irracionales de este consumidor frente a los distintos bienes que existen en el mercado. Después de este análisis vamos a analizar básicamente también la demanda del consumidor, pero a través de otro análisis donde vemos el ordenamiento lógico de los bienes a través de unas curvas que se llaman curvas de indiferencia y que muestran diferentes niveles y combinaciones de bienes al mismo tiempo que el consumidor puede demandar en el mercado. Sin embargo, este término, el primer término de utilidad y elección es clave a la hora de demandar un bien. Yo elijo un bien en función de la utilidad que me va a reportar. Habitualmente el ser humano es como esta figura de acá. En su cabeza cabe una infinidad de bienes o servicios que debe demandar. Acuérdense que cuando empezamos a definir que la economía es una ciencia que estudia, ¿no? Cómo a través de los recursos escasos se satisfacen necesidades ilimitadas, tomando en cuenta que el ser humano, por naturaleza, es un ser insaciable, aunque nunca está satisfecho. Quiere un micro, quiere dos micros, tiene dos, quiere el cuarto micro, tiene una casa, quiere la segunda, y así sucesivamente. Sin embargo, al inicio tiene que elegir las mejores opciones. Todos los bienes que habitualmente demandamos en la vida pueden estar ejemplificadas por estos bienes, donde la elección, si es primero un vehículo antes que una computadora, o una computadora antes que la ropa que tengo que vestir, etcétera, tengo que definir la utilidad. El grado de satisfacción que me va a reportar ese bien. Por lo tanto, tengo que necesariamente hacer una elección. En este caso, en el estudio de la conducta de los consumidores, lo que se pretende básicamente es entender todos los principios que rigen, que orientan a los individuos a la hora de tomar decisiones en la demanda de bienes o servicios, ¿no? Para ello se utiliza el concepto básicamente de utilidad, ¿no? Y lo hace la demanda en un marco de racionalidad y maximización, mayores utilidades o maximización de la utilidad. Es decir, la utilidad en este marco va a estar representada como la cualidad o capacidad que tiene un bien o un servicio para satisfacer una necesidad. Si la necesidad más urgente es un vehículo, obviamente compraré el vehículo. Si la necesidad más urgente es vestir bien, compraré ropa. Y así sucesivamente, ¿no? O la medida de satisfacción que el consumidor obtiene del consumo de bienes y servicios. Ahora, nadie puede definir, ni el estudio de la economía puede obligarle que deje de comprar un vehículo cuando él lo ha decidido, porque las decisiones son subjetivas. Eso significa que cada demandante es particular, tiene un criterio muy particular a la hora de demandar y va a estar en función de la utilidad o elección. Esto algunos compañeros ya saben que partía, en esta oportunidad no lo hice, analizando este ejercicio, el de la manzana y de la hamburguesa. Este corazón represento a una manzana versus una hamburguesa. Bueno, si construimos un escenario hipotético, es un horario donde el hambre me lleva a noquear, ¿no? Y tengo dos opciones para saciar el hambre, una manzana y una hamburguesa. Habitualmente en las clases presenciales dibujaba esto y hacía un pequeño sondeo, ¿no? A ver usted, ¿por qué si tiene hambre en este momento, cuál de estos bienes demandaría? Y además me tenía que explicar el por qué. La elección, la demanda pasa por esto, chicos, de que uno elige aquel bien que mayor utilidad le proporciona. Si a mí me gusta la carne, me gusta el pan, me gustan las papas fritas, me gustan los salados, obviamente voy a elegir la hamburguesa. Pero hay algunos que tienen otro concepto. Voy a elegir la manzana porque es una fruta sana, tiene vitaminas, no es comida chatarra, con el tiempo no me enferma, qué sé yo. Entonces la elección está en función del nivel de utilidad que yo voy a obtener. Si para mí esto representa mayor utilidad, demando manzana o viceversa.
elijo hamburguesa, elijo la manzana, en función del grado de utilidad. ¿Y qué significa utilidad aquí? Grado de satisfacción. Entonces, para dejar claramente establecido, la utilidad no es lo mismo que lo que se maneja en contabilidad como excedente, etcétera, sino grado de satisfacción. Entonces, cuanto más útil le sea un bien a un individuo, su elección va a estar dirigida a ese bien. Dicho de otra manera, cuanto mayor satisfacción le reporte este bien, el consumidor no lo va a pensar 10 veces, va a demandar este bien o viceversa. Sigamos. ¿Cuáles son los supuestos que maneja este modelo? En realidad, este modelo maneja 3 supuestos importantes. El primero de ellos dice, el consumidor actúa en un mercado de competencia. Y yo me estoy imaginando que ya saben diferenciar un mercado de competencia con un mercado monopolista, un mercado duopolista con un oligopolista, etcétera, que son preguntas seguras en un examen, ¿no? El examen teórico particularmente. En consecuencia, solamente aquí voy a recapitular algo que ya dije, ¿no? Un mercado de competencia es un mercado en el cual existen muchos vendedores y muchos compradores. Por esa razón, ninguno de ellos, de manera individual, puede determinar el precio de un bien o servicio, sino más bien se determina en función a la oferta y la demanda. Esa es la característica del modelo en el cual operamos. Y persiste, esta imagen es esa, ¿no? En un mercado de bienes van a existir varias marcas, varios productos, los cuales compiten entre ellos para ser elegidos o tener preferencia. Segundo, hay un pleno conocimiento de cualquier bien o servicio. ¿Cómo? Y eso ya es una estrategia que utilizan las empresas. Ustedes se enteran cuando Fair Play va a dar sus primeras liquidaciones, que se llaman los días rojos de Fair Play, ¿no? Tienen conocimiento de qué mercaderías van a estar, más o menos los precios, en cuánto van a estar los productos, de tal forma de que el consumidor tiene precisamente acceso a esa información para tomar decisiones. De la misma forma, él sabe cuánto dispone, ¿no? Para poder adquirir estos bienes o servicios en el mercado. El consumidor sabe perfectamente su nivel de ingreso o su restricción presupuestaria, que también se llama, para poder demandar un determinado bien o servicio. Tercero, se supone que actúa bajo el principio de racionalidad, como ya habíamos comentado, ¿no? Él toma decisiones en un marco de racionalidad, sabe elegir cuál es primero, cuál es segundo, cuál le representa mayor utilidad o satisfacción. Es decir, trata de maximizar su satisfacción eligiendo el producto que le satisfaga plenamente, de tal forma de que se sienta satisfecho con el producto, y a eso le estamos llamando maximizar su utilidad. Un consumidor maximiza su utilidad cuando está plenamente satisfecho cuando demanda un bien. El análisis del comportamiento de la demanda del consumidor lo vamos a estudiar en base a 2 ámbitos, en el ámbito del enfoque ordinal y del enfoque cardinal. Ambos son diferentes en su concepción. Habla de cantidad, dice, se puede medir la utilidad que demanda un consumidor a través de los números cardinales. En cambio, dije, no puede medir el consumidor, más bien el consumidor ha desarrollado la habilidad de seleccionar, ¿no? Tiene que tener la habilidad de saber elegir las mejores combinaciones de bienes, etcétera. Que eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a empezar estudiando el enfoque cardinal, como está aquí, y luego el enfoque ordinal. Por favor, activen su cámara para hacer el control de asistencia. El examen, por si acaso, está fijado para el viernes 14, hemos fijado, ¿no? Chicos. Viernes 14. 13, viernes 13. Viernes 13, perdón. Viernes 13.
Ese día es la entrega del práctico. Pueden entregar hasta una hora antes de dar el examen. Muy bien. Vamos a controlar la asistencia. Disculpe, ingeniero, ¿en qué aula va a ser el examen? Les voy a enviar hasta el día miércoles dónde vamos a dar el aula, etc. Pero es más probable que, si seguramente va a estar ocupado el salón, vamos a dar en un aula. En el segundo piso hay aulas que yo utilizaba de 80 alumnos. En eso vamos a dar. Somos algo de 65 en este grupo, si no me equivoco. Entonces, vamos a buscar aulas. Y si no hay aula grande, hacemos dos. Voy a estar con un ayudante porque no puedo manejar el brazo. Así que voy a estar con alguien que me ayude. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos el día miércoles para continuar el avance, chicos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. No. Si ustedes quieren, lo llevan al examen. Si ustedes quieren, o lo envían como imágenes. Yo les doy las dos opciones. Pueden llevar al examen y me entregan en físico. Si no quieren llevar, lo envían con imágenes. Hasta luego.